buenas y que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre una de esas teorías que siempre han existido, que no se daban antes en teología ni en filosofía, pero que hoy ya es aceptada como una corriente filosófica de pensamiento. Y la teología ha tratado de enfrentar esta situación, este argumento llamado argumento de las revelaciones inconsistentes. Vaya nombrecito, pero no es tan fácil, porque se conoce también con el nombre de el problema de evitar el infierno equivocado. Esto es un argumento filosófico realmente, pero es un argumento que va contra la existencia de Dios, niega la existencia de Dios. Bueno, ¿y por qué niega la existencia de Dios? El primer planteamiento es que no existe ningún Dios. Este argumento de las revelaciones inconsistentes se basa en que realmente no existe ningún Dios. No existe. ¿Pero por qué no existe? Porque ninguna religión está validada por la otra, de forma que se excluyen mutuamente, creando revelaciones justificadas en el campo de la teología. Es decir, para que se entienda un poquito mejor, los católicos cristianos creemos que Cristo es el Mesías y es Dios por tanto. Ahí estamos claros, porque contamos con revelaciones teológicas que avalan esto. La Biblia, los evangelios, la tradición patrística, las tradiciones de los mártires. O sea, tenemos unas revelaciones teológicas consistentes que avalan esto. Sin embargo, pero es que para los judíos, Cristo no es el Mesías. Y los rabinos también tienen revelaciones propias justificadas en teología. Para nuestros hermanos musulmanes, el Sagrado Corán es un libro de autoridad, pero para los cristianos y los judíos no. ¿Qué va a ocurrir entonces, amigos míos? Que no existe Dios, según este argumento, porque no existe consenso en que exista, porque el Dios de los judíos niega la existencia del Dios cristiano, y los musulmanes igual. Entonces los judíos y los cristianos niegan a su vez al Dios musulmán, y los musulmanes a los judíos y los cristianos, y se entra entonces en un negacionismo cíclico. Es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Se entendió? Por tanto, los mismos teólogos, al negar cada cual su Dios, se interpreta en la lógica de que realmente Dios no existe. Fíjense, como yo niego otro Dios y ese otro Dios niega mi Dios, hay una sola causa lógica. Y entonces Dios no existe. Porque no se reveló para todos. Se ha ido revelando fragmentado. Para los judíos, para los cristianos, para las tantísimas religiones. Entonces, ¿qué sucede? Si yo niego tu Dios y tú niegas mi Dios, entonces ninguno de los dos dioses existen. Entonces, sobre todo, miren algo aquí. Si usted habla el tema de religión con un rabino, un judío, él le va a sacar sus libros sagrados. O sea, usted ve que existen argumentos de un peso teológico excelso para justificar esa revelación de su Dios abrámico. Pero vas y hablas con un imán y eres convincente en su postura también, porque tienes revelación de Dios. Vas a un cristiano, un pastor o un sacerdote de cualquier denominación cristiana, nos da la catequesis y también existen revelaciones sólidas. Por ello es que esto se llama los argumentos de las revelaciones inconsistentes. Por tanto, como todos tienen revelaciones sólidas, entonces se niega de facto, primeramente, que Dios exista. O sea, si yo digo, no creo en el Dios de los judíos no creen en mi Dios, y a la vez no creemos en un monoteísmo, la religión monoteísta no puede ser universal, porque sabemos que el Dios cristiano no es igual que el Dios de los musulmanes, ni el de los musulmanes igual que el de los judíos, ni de los judíos igual que el de los animistas. Por tanto, esta teoría lógica niega la existencia de Dios. Este es el punto del radicalismo
de la teoría de los argumentos, de las revelaciones equivocadas o incluso inconsistentes, le dice. Ahora, dentro de esta misma corriente de pensamiento filosófico que niega a Dios, hay otra corriente filosófica que da un paso más y dice, está bien, Dios existe. ¿Y qué sucede? Ahora, ¿cuál es el problema? Fíjense cómo todos los argumentos filosóficos se tienen que sostener para poder ser argumentos. Hay un argumento, bueno, Dios no existe porque es que ustedes se niegan unos a los otros y al negarse ustedes sobre un tema, pues el tema no existe. Y el tema es Dios. Estos otros te dicen, bueno, sí, Dios existe. Ah, felicidad. ¿Y qué sucede? Entonces, bueno, si esta teoría también dice que Dios existe, pues felicidades. Ahora, la realidad es que esto es otro embrollo más. Porque si nosotros creemos que Dios existe, los filósofos que hablan sobre este argumento, bueno, y mire, yo creo que Dios existe. Ahora, ¿cómo yo sé que el mío es el correcto? Volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. Está bien, Dios existe. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el Dios correcto? Ah, bien, pues se calcula entonces el número de religiones existentes utilizando Pascal y el ateísmo, que es vamos a decir, es como una fórmula matemática, que se las voy a explicar porque no vamos a hacer un curso de matemáticas aquí ustedes y yo. Miren, si existen dos religiones, la probabilidad de haber acertado de Dios, o sea, de que usted escogió la religión correcta, es 50%. Y el otro 50% es de fallo. ¿Qué quiere decir? Existen dos religiones, vamos a poner cristianismo y judaísmo. Yo escojo ser judío, pues tengo entre dos religiones un 50% de haber acertado, pero hay otro 50% de que no. Y ese otro 50% no hace entonces que el cristianismo sea verdadero, sino que Dios no existe. Por eso se llama la teoría de Pascal y el ateísmo. Porque ese otro 50, una mitad estoy en la verdad y la otra mitad se la tengo que dar al ateísmo, porque puedo estar equivocado. Ahora, ¿qué sucede si existen más de dos religiones? Bueno, pues vamos a irnos a lo pequeñito, fíjense, por debajo. Vamos a poner que hay 100 religiones. Vamos a ponerlo, hay más, pero vamos a poner que hay 100 religiones. Ustedes saben que hay muchísimas, más de 100 religiones. Eso no es una cosa oculta para nadie. Hay más de 100 religiones en el mundo, incluso llegan a los miles. Y cada religión además con sus propias corrientes filosóficas de pensamiento. Ahora, pero vamos a poner el número 100. Si existen 100 religiones, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya aceptado de Dios? O sea, de que la fe que yo practico es la correcta. Si en dos religiones yo estaba un 50% en acertado y un 50% en fallo, pues si hay 100 religiones, la probabilidad de que yo haya acertado de Dios es menor al 1%. Se dice que está entre el 1 y el 5% porque hay religiones que no son religiones, sino que vamos a quitar, por ejemplo, el budismo, que no es una religión. Sin embargo, para el Tíbet sí, viene siendo una parte religiosa, una teocracia, porque el Dalai Lama es el que gobierna en base a una religión. Entonces, si hay 100 religiones, la probabilidad de que yo haya aceptado de Dios es menor del 1%. Otros son un poquito más generosos y dicen un 5%. No, pero realmente si usted toma 100 religiones, vamos a quitar el budismo y vamos a tomar otras 100, otro número para llevarlo a 100. En 100 religiones, para yo acertar en la verdadera, solo tengo una probabilidad menor del 1%. Saquen cuenta. Por tanto, esta teoría es la que hace, amigos míos, que esta iglesia, nuestro patriarcado, nuestra iglesia, respeta y acepta todas esas corrientes de pensamiento, porque en una o en varias existe una verdad, sin mezclarse con la otra, porque se degenera. Pero todos
pueden convivir en respeto y armonía y ser útiles las revelaciones de otras creencias. Por eso nosotros no somos monoteístas, sino tenemos la monolatría. Adoramos a un Dios, pero no tenemos elementos filosóficos, científicos para negar la existencia de otras religiones o confesiones de fe. Por eso no se practica el monoteísmo, sino la monolatría. Yo adoro al Dios, yo adoro a Cristo, que es Dios, pero no puedo descalificar al Dios de los hermanos musulmanes porque yo no tengo un argumento de peso para negarlo. Sería un argumento teológico. Y los teólogos trabajan, y trabajamos, los que también hemos dado mucha teología en los seminarios, trabajamos en base a revelaciones, que cuando llevamos a esas revelaciones a un plano filosófico se llaman inconsistencias. Hay inconsistencias. Claro, no vamos a mezclar el cristianismo con el budismo, pero sí esas creencias puede vivir en armonía con nuestra iglesia. ¿Ah? Ahora, para la mejor forma de no llegar al negacionismo, porque si usted se va por esta corriente es entonces un negacionista de Dios, es imbuirnos del existencialismo divino, que eso es otro tema. Pero el existencialismo divino, yo creo que las personas lo entienden mejor, porque usted sabe lo que es el existencialismo divino. Es eso que las personas dicen, hay muchas religiones, pero hay un solo Dios, es uno solo. Y esto es una verdad. Por lo menos nuestra iglesia lo cree así. Esta es la mejor forma de no llegar al negacionismo. Por eso todas las personas dicen, pero es que el mío se llama así, el tuyo así, pero al final prácticamente las, vamos a decirlo de cierta forma, las verdades son las mismas. Por tanto, el existencialismo divino es creer en un Dios, pero apreciar todas las religiones, porque todas tienen una verdad en todo punto. Pero que Dios es una cosa y los caminos o corrientes filosóficas de pensamiento que son las religiones son otras, esto es cierto. Hay un Dios, Dios existe. Ahora, ese Dios, para entenderlo, el hombre ha tomado caminos y corrientes filosóficas de pensamiento que llamamos religiones. O sea, el hombre sabe que Dios existe, algo hay. Son esas personas que te dicen algo hay, no creo en nada, pero algo hay. Bueno, ese algo que hay, está el que se ha sentado y ha dicho no quiero ni me interesa saber qué cosa es, pero está el que dice yo sí voy a buscar qué cosa es. Y cuando uno busca, si ahora yo les digo estamos en un camino y vamos a buscar un castillo que está perdido entre la espesura de un bosque, pues cada uno de ustedes va a trazar su propia forma de búsqueda. Cada uno de ustedes va a trazar su propia forma de encuentro. Entonces, yo no puedo decir que tú estás haciendo las cosas mal porque yo las estoy haciendo bien, porque entonces vamos a negarnos los tres. Si somos tres amigos en el camino, uno dirá, bueno, yo voy a caminar 2 horas, el otro dice, pero es que caminando 3 se va mejor, pero es que cada cual tiene una forma de ver las cosas para encontrar ese castillo. Los 3 amigos nos fuimos, uno llegó antes, otro después, otro le fue más fácil, otro más difícil porque cada cual desarrolló un pensamiento y Dios nos ha dado pensamiento y nos ha dado el albedrío incluso para negarlo. Fíjense qué cosa. Por eso cuando dicen Dios nos hizo perfectos, no, Dios no nos hizo perfectos, nos hizo maravillosamente complejos. O sea, Dios nos da a nosotros hasta la libertad de no creer en Él. Fíjense, si Dios fuese todopoderoso, bueno, lo es todopoderoso, pero nos hubiese hecho a nosotros igualmente todopoderoso, lo conociésemos. Y habría una sola religión. Si nos hubiese hecho perfectos, creeríamos en Él desde que nacemos. No habría que enseñarnos ni catequesis ni nada. O sea, Dios le ha dado al hombre la libertad incluso de no creer en Él. Fíjense qué padre este. Qué buen padre. Nos ha dado el derecho de que si queremos ni lo querramos tampoco. No, yo no amo a Dios. Bueno, pues usted tiene ese derecho, esa libertad. Que hoy tratan de presionar a las personas para que cambien y amen. Bueno, realmente, si vamos a los científicos, no estamos solos en el universo, algo existe. Pero ese algo, señores, las personas lo van a buscar como pueden. Y recuerden que las religiones no son del siglo XXI. Que yo puedo comunicarme con un amigo en otra latitud. O sea,
Yo hoy puedo intercambiar información, pero es que desde que el hombre dijo, yo quiero saber de dónde vengo y quién me hizo, cada cual buscó su forma sin preguntarle al otro que estaba a millas de distancia. O sea, el hombre que vive en la nieve, su Dios es un Dios de nieve. Y el hombre que vive en el clima cálido o árido, su Dios es cálido o árido, y por ahí va a crear una religión, una fuente filosófica de pensamiento. Por ejemplo, imagínense que el de hielo no puede crear el fuego, no puede permanecer el fuego, y va a decir, bueno, pues nosotros cambiamos el fuego por el hielo, y los de los países áridos, pues el fuego va a ser un elemento y el sol va a ser un elemento significativo. Por tanto, va a buscar una corriente libre de pensamiento. Por eso es que siempre digo, Dios, en mi opinión, es uno con una latría. Existen otros dioses que al final en este existencialismo divino se mezcla, se junta, se puede juntar, pero aún diciendo nosotros monoteísmo, perfecto, creemos en un solo Dios. Bueno, pues las demás religiones también están en un camino para entender cómo llegar a ese Dios y cómo rescatar ese lazo perdido con la divinidad que nos ha creado. Por eso se llama religión, religar. Por tanto, esta iglesia tiene esta pauta, porque no podemos por argumentos inconsistentes negar al otro. Dios es una cosa y los caminos y corrientes filosóficas de pensamiento que son las religiones son válidas y por tanto deben ser consideradas con la dignidad que merecen. Porque detrás hay un pensamiento filosófico que nos puede ser muy útil para la vida, no para la religión, sino hasta para la vida diaria. Este punto quería tratarlo porque muchas personas hoy están hablando, me preguntan, y yo digo, bueno, esa es la teoría de que Dios no existe, no es una teoría de que Dios no existe. Los radicales dicen que no existe porque nosotros mismos tenemos la culpa de estarnos negando todo el tiempo. Y hay otros que dicen, bueno, sí existe, ustedes se siguen negando unos al otro y por tanto nadie sabe cuál es la religión correcta. Porque están los cálculos y está la ciencia para eso. Habiendo respondido, enseñándoles, mostrándoles esta corriente filosófica y por qué nuestra iglesia acepta a las personas con una corriente sin mezclarlas para no degenerar religiones, pues me despido, que Dios les bendiga y hasta un próximo encuentro.